Hay momentos en la vida que te parten por la mitad, instantes donde el suelo desaparece bajo tus pies y caes en un abismo sin fondo. Para mí, ese momento llegó un martes ordinario de octubre, cuando descubrí que mi único hijo se había casado sin invitarme. Pero eso no fue lo peor. Lo verdaderamente aterrador estaba escondido en la última fotografía de su galería, una imagen que revelaría un secreto tan oscuro que cambiaría todo para siempre. Mi nombre es Adela Contreras, tengo 60 años y durante las últimas 4 décadas he vivido en Madrid, España. Soy una mujer común, con las arrugas que dejan los años de sonreír y llorar, con manos cansadas de trabajar y un corazón que creía conocer a su hijo mejor que nadie. Gabriel Contreras, mi único tesoro, mi razón de vivir, tiene 39 años. Lo crié sola después de que su padre nos abandonara cuando él apenas tenía 5 años. Trabajé doble turno como enfermera en el Hospital La Paz durante más de 20 años, sacrificando mis sueños, mi juventud, mi salud, todo por darle la mejor educación posible. Invertí cada euro que gané en su futuro, los 45.000 euros que pagué por su carrera de Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica, los 12.000 euros adicionales para su máster, las incontables noches sin dormir cuidando pacientes en la unidad de urgencias mientras él dormía tranquilo en casa. Nunca me quejé. Una madre no lleva cuentas con sus hijos, o eso creía yo. Gabriel conoció a Valentina hace 3 años. Ella es venezolana, alta, delgada, con esos ojos oscuros que parecían dulces al principio, pero que después aprendí a reconocer como fríos y calculadores. Desde el primer día sentí algo extraño en su presencia. Una tensión invisible que llenaba el aire cuando estábamos en la misma habitación. Pero callé. Quería que mi hijo fuera feliz, y si ella lo hacía feliz, yo aprendería a quererla. Los meses pasaron y comencé a notar cambios sutiles en Gabriel. Sus visitas se volvieron más espaciadas, sus llamadas más breves. Siempre tenía una excusa: el trabajo, un proyecto importante, cansancio. Yo entendía, o al menos eso me decía a mí misma. Él construía su vida, su carrera, su futuro. Era natural que tuviera menos tiempo para su madre. Ese martes de octubre, Gabriel vino a visitarme para llevarme al médico. Tengo problemas de presión arterial, una herencia de años trabajando bajo estrés constante. Dejó su teléfono sobre la mesa de la cocina mientras iba al baño. La pantalla se iluminó con una notificación. No soy de esas madres entrometidas que revisan los celulares de sus hijos, pero algo en esa notificación captó mi atención. Era un mensaje de su amigo Carlos. Hermano, las fotos de la boda quedaron increíbles. Mi corazón dio un vuelco. ¿Boda? ¿Qué boda? Gabriel no me había mencionado nada sobre ninguna boda. Con manos temblorosas y sintiendo que cometía una traición, aunque algo dentro de mí me gritaba que necesitaba ver, tomé su teléfono. No tenía contraseña. Abrí la galería de fotos y ahí estaba, la prueba de mi propia insignificancia. Fotografía tras fotografía de una ceremonia hermosa, elegante, en un jardín precioso que reconocí como el Jardín Botánico de Madrid. Gabriel vestía un traje azul marino impecable. Valentina lucía un vestido de novia espectacular que debió costar fácilmente 3.000 euros. Había flores por todas partes, mesas decoradas con gusto exquisito, invitados sonrientes. Reconocí rostros: su primo Javier, mi hermana Teresa, incluso la tía Lucía que vive en Barcelona y a quien casi nunca vemos. Toda mi familia estaba allí, todos menos yo. Si te ha impactado esta historia tanto como a mí vivirla, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal. También déjame un comentario contándome desde dónde me estás viendo y qué hora es allí. Tu apoyo significa mucho para mí mientras comparto esta dolorosa experiencia. Mis dedos se deslizaban por la pantalla del teléfono casi sin control, como si tuvieran vida propia. Cada fotografía era una puñalada directa al corazón. Había imágenes del brindis, del primer baile, del corte del pastel. Un pastel de 3 pisos que seguramente costó más de 800 euros. En cada foto, Gabriel sonreía con una felicidad que hacía años no le veía. Una felicidad de la que yo había sido deliberadamente excluida. Escuché el agua corriendo en el baño. Gabriel terminaría pronto. Debía dejar el teléfono donde lo encontré, actuar con normalidad, pero algo me impulsaba a seguir mirando. Necesitaba entender. Necesitaba saber por qué mi propio hijo,
la persona a quien dediqué mi vida entera, había decidido borrarme del día más importante de su vida. Seguí deslizando imágenes. Había al menos 200 fotografías. La ceremonia había sido el sábado anterior, hacía apenas 5 días. Gabriel había venido a verme ese mismo sábado por la mañana, antes de la boda, para traerme las medicinas que me había recetado el cardiólogo. Me había mentido diciéndome que tenía una reunión de trabajo importante por la tarde. Una reunión de trabajo. Mientras yo pasaba ese sábado sola en mi apartamento viendo telenovelas y comiendo sobras del día anterior, mi hijo se casaba rodeado de todos los que amábamos. Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión, pero continué. Y entonces llegué a las últimas fotografías de la galería. Eran más íntimas, menos formales. Fotos tomadas evidentemente al final de la celebración, cuando solo quedaban los invitados más cercanos. En una de ellas, Valentina aparecía riendo con mis hermanas, Teresa y Claudia. Las tres alzaban copas de champán como si fueran las mejores amigas del mundo. Sentí náuseas. Mis propias hermanas habían participado en esta farsa, en esta cruel exclusión, pero fue la última fotografía la que hizo que mi mundo implosionara completamente. Era una imagen tomada desde cierta distancia, ligeramente borrosa, como si hubiera sido capturada sin que los protagonistas se dieran cuenta. En ella aparecían Gabriel y Valentina, ya sin el velo de novia, en lo que parecía ser un rincón apartado del jardín. Estaban abrazados, pero no era un abrazo romántico, era un abrazo de conspiración. Y junto a ellos había otra persona, un hombre mayor de unos 70 años, elegantemente vestido, que les entregaba un sobre. No era cualquier sobre. Era uno de esos sobres Manila grandes, el tipo que se usa para documentos importantes. Y en la fotografía, ampliada al máximo que permitía el teléfono, pude distinguir algo escrito en el sobre. 2 palabras que hicieron que mi sangre se congelara. Testamento modificado. El hombre del sobre era Rodrigo Santana, el abogado de mi difunto padre. Mi padre había fallecido 3 años atrás, dejando una herencia considerable. Una casa en el centro de Madrid valorada en 650.000 euros, 2 apartamentos de alquiler que generaban 2.400 euros mensuales y ahorros por aproximadamente 180.000 euros. El testamento era claro. Todo debía dividirse equitativamente entre sus 3 hijas, Teresa, Claudia y yo. Pero ¿qué significaba testamento modificado? Mi padre había muerto hacía 3 años. Los testamentos no se modifican después de la muerte, a menos que... El sonido de la puerta del baño abriéndose me sacó de mi trance. Con manos temblorosas, cerré la galería y dejé el teléfono exactamente donde Gabriel lo había colocado. Cuando él entró a la cocina, yo estaba de espaldas, fingiendo preparar café, tratando desesperadamente de controlar mi respiración errática. ¿Lista para ir al médico, mamá?, preguntó con esa voz casual que ahora me sonaba completamente falsa. Me giré hacia él, estudiando su rostro. Mi niño, mi hijo, el bebé que amamanté, el niño que consolé durante pesadillas, el adolescente al que ayudé con la tarea hasta altas horas de la madrugada. ¿Quién era este extraño que me miraba con ojos que fingían afecto? Sí, hijo, logré decir, sorprendida de que mi voz sonara casi normal. Déjame tomar mi bolso. Durante todo el camino al hospital, Gabriel habló sobre su trabajo, sobre un proyecto nuevo en su empresa de software. Yo asentía mecánicamente, pero mi mente estaba en otra parte, girando sin control, tratando de conectar las piezas de un rompecabezas aterrador. Testamento modificado, Valentina, mis hermanas, la boda secreta. Todo estaba relacionado. Podía sentirlo en mis huesos. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama hasta las 4 de la madrugada, con la imagen de ese sobre grabada a fuego en mi mente. Testamento modificado. Las palabras resonaban una y otra vez, como un tambor constante que marcaba el ritmo de mi ansiedad. Cuando finalmente el sol comenzó a asomar por mi ventana, ya había tomado una decisión. Necesitaba respuestas, y las conseguiría. A las 9 de la mañana en punto, llamé al bufete Santana & Asociados. Reconocí la voz de Beatriz, la secretaria que llevaba más de 20 años trabajando allí. Le pedí una cita urgente con Rodrigo Santana, utilizando como excusa que necesitaba revisar algunos documentos relacionados con la herencia de mi padre. Me dio cita para el viernes, 3 días después. 3 días que se me antojaron una eternidad. No podía simplemente esperar. Necesitaba información,
contexto, algo que me ayudara a entender qué demonios estaba sucediendo. Decidí empezar por lo que tenía más cerca, mis hermanas. Llamé primero a Teresa. Es la mayor de las tres, tiene 64 años y siempre ha sido la más directa. Si alguien me diría la verdad sin rodeos, sería ella. Adela, qué sorpresa, dijo al contestar. Su tono era ligeramente incómodo. Lo noté inmediatamente. Teresa, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos hoy? Hubo una pausa larga, demasiado larga. Hoy tengo mucho que hacer. ¿Puede ser la próxima semana? Es importante. Adela, de verdad que hoy no puedo. Nunca antes Teresa me había rechazado así. Colgué sintiéndome aún más confundida y herida. Llamé a Claudia, mi hermana menor. La respuesta fue prácticamente idéntica. Excusas vagas, incomodidad palpable, una negativa educada, pero firme a reunirse conmigo. Estaba claro. Ambas me estaban evitando, y eso solo confirmaba mis sospechas de que algo muy serio estaba ocurriendo. Pasé el miércoles investigando por mi cuenta. Busqué en Internet todo lo que pude sobre modificaciones testamentarias póstumas. Descubrí que efectivamente existían ciertas situaciones donde un testamento podía ser impugnado o modificado después de la muerte del testador, pero generalmente requerían pruebas de que el testamento original había sido firmado bajo coacción o que existía un testamento más reciente que invalidaba el anterior. Mi padre había estado perfectamente lúcido cuando hizo su testamento. Yo estuve presente ese día en el despacho de Santana, junto con mis hermanas. Nos había llamado a las 3 para comunicarnos sus decisiones, para que no hubiera sorpresas ni peleas después de su muerte. Había sido tremendamente claro. Todo se dividiría equitativamente entre sus 3 hijas. Gabriel, como mi único hijo, heredaría mi parte cuando yo falleciera. Entonces, ¿qué había cambiado? El jueves por la tarde, cuando ya me sentía al borde de un ataque de nervios, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Señora Contreras, necesitamos hablar sobre su padre y el testamento. Tengo información que le interesará. Café Central. Mañana a las 11 a.m. Venga sola. Mi primer instinto fue ignorarlo. Podía ser una trampa, una estafa, cualquier cosa, pero la desesperación es un motivador poderoso. Respondí. ¿Quién es usted? La respuesta llegó 5 minutos después. Alguien que trabajó con su padre y que sabe la verdad. Mañana lo sabrá todo. Pasé esa noche debatiendo conmigo misma. ¿Debía ir? ¿Debía contarle a alguien? Pero, ¿a quién? Gabriel me había traicionado. Mis hermanas me evitaban. Me sentía completamente sola en medio de una conspiración que no terminaba de entender. El viernes amaneció gris y frío, típico de noviembre en Madrid. Me vestí con cuidado, eligiendo ropa cómoda pero presentable. Guardé mi teléfono en el bolso, asegurándome de que estuviera completamente cargado, y salí de mi apartamento a las 10:15. El Café Central está ubicado en pleno corazón de Madrid, cerca de la Puerta del Sol. Es un lugar emblemático, siempre lleno de turistas y locales. Al menos estaría segura allí, rodeada de gente. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada y elegí una mesa cerca de la ventana, desde donde pudiera ver la entrada. Pedí un café con leche y esperé, con el corazón latiéndome tan fuerte que temía que los demás clientes pudieran escucharlo. A las 11 en punto exactas, un hombre de unos 50 años, vestido con un traje discreto pero de buena calidad, entró al café. Me miró directamente, como si supiera exactamente quién era yo, y se dirigió a mi mesa. «Señora Contreras», dijo al sentarse frente a mí, «gracias por venir. Mi nombre es Eduardo Maldonado. Fui el contador personal de su padre durante los últimos 15 años de su vida». Eduardo Maldonado pidió un café negro y esperó en silencio hasta que el mesero se alejó. Sus ojos eran cautelosos, calculadores, como si estuviera midiendo cuidadosamente cada palabra antes de pronunciarla. Finalmente, sacó de su maletín una carpeta manila y la colocó sobre la mesa entre nosotros. «Señora Contreras, lo que voy a contarle cambiará su percepción sobre su familia para siempre», comenzó. «Necesito que esté preparada. Ya nada puede sorprenderme más», mentí. La verdad era que estaba aterrada. Su padre, don Miguel Contreras, era un hombre meticuloso con sus finanzas. Cada gasto, cada inversión, cada transacción quedaba registrada. Yo llevaba sus cuentas personales y empresariales. 3 meses antes de su muerte, me llamó a su casa para una reunión privada. Estaba preocupado.
Me dijo que sospechaba que alguien de la familia estaba manipulando su información financiera. Sentí que el mundo comenzaba a girar a mi alrededor. ¿Quién? No tenía pruebas concretas, pero tenía sospechas sobre su hermana Teresa y su esposo, Ramón. Su padre había notado discrepancias en los estados de cuenta de una de las propiedades de alquiler, específicamente el edificio de la calle Alcalá. Los registros mostraban gastos de mantenimiento excesivos, reparaciones que según él nunca se habían realizado. Eduardo abrió la carpeta y me mostró copias de extractos bancarios. Los números nadaban ante mis ojos. Eran cantidades significativas. 8.500 euros en reparación de tuberías, 12.000 euros en renovación de fachada, 15.000 euros en actualización del sistema eléctrico. Su padre me pidió que investigara discretamente. Descubrí que Ramón, el esposo de Teresa, era quien manejaba el mantenimiento de esa propiedad. Las facturas eran falsas. Las empresas que supuestamente hacían los trabajos no existían o nunca habían prestado servicios a su padre. El dinero iba directamente a cuentas personales de Ramón. La revelación me dejó sin aliento. ¿Cuánto dinero? En los últimos 5 años antes de la muerte de su padre, aproximadamente 180.000 euros. El café se me cayó de las manos, derramándose sobre la mesa. Eduardo llamó al mesero con calma mientras yo intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Casi 200.000 euros, una fortuna, un robo sistemático durante años. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no denunció a Teresa? Su padre amaba a sus hijas, señora Contreras. Todas ustedes, sin excepción. Estaba devastado por el descubrimiento. Me dijo que confrontaría a Teresa, que le daría la oportunidad de devolver el dinero y arreglar las cosas en privado. No quería destruir a la familia. La reunión estaba programada para el lunes siguiente, pero mi padre murió ese domingo. Susurré. Exactamente. Un infarto masivo, según el certificado médico. Nunca llegó a confrontar a Teresa. Eduardo sacó más documentos de la carpeta. Después de su muerte, mantuve silencio. No tenía pruebas de que su fallecimiento fuera algo más que natural, y denunciar el fraude hubiera destrozado a la familia. Pero hace 3 meses, Ramón me contactó. Me ofreció 50.000 euros para que declarara haber encontrado un testamento anterior de su padre, uno donde él dividía su herencia de manera diferente. Mi corazón se detuvo. ¿Un testamento falso? Precisamente. Según este documento fraudulento, su padre había dejado el 60% de su patrimonio a Teresa y Claudia por partes iguales, y solo el 40% para usted. La justificación era que usted había recibido ayuda económica adicional en vida, lo cual es totalmente falso según mis registros. ¿Y tú aceptaste? Por supuesto que no. Los amenacé con ir a la policía. Pensé que eso sería suficiente para detenerlos, pero entonces descubrí algo peor. Eduardo sacó fotografías. Eran imágenes de documentos, claramente tomadas sin permiso. Reconocí el membrete del despacho de Rodrigo Santana. Conseguí estas fotos gracias a un contacto en el bufete. Ramón y Teresa convencieron a Claudia de unirse a su plan. Juntos, sobornaron a Santana con 80.000 euros para que encontrara el testamento falso y lo validara legalmente. Santana es un hombre con problemas de juego. Debía dinero a gente peligrosa. Aceptó el trato. ¿Pero qué tiene que ver Gabriel en todo esto? Eduardo me miró con algo parecido a la lástima. Su hijo descubrió el plan hace 6 meses. Teresa y Claudia lo contactaron. Le contaron todo. Le ofrecieron el 30% de su parte si guardaba silencio y las ayudaba a convencerla a usted de aceptar la nueva distribución sin hacer preguntas. Las palabras me golpearon como puñetazos físicos. Gabriel, mi hijo, mi razón de vivir, parte del complot desde el principio. La boda fue su forma de presionarlos para que aceleraran el proceso. Amenazó con contárselo todo a usted si no le daban su parte antes de casarse. Valentina lo ha estado presionando. Ella viene de una familia adinerada en Venezuela y tiene expectativas muy altas. Gabriel necesitaba el dinero para mantener el nivel de vida que ella exige. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Me encerré en mi apartamento, incapaz de procesar la magnitud de la traición. No solo mi hijo, sino mis hermanas, mi propia sangre, habían conspirado para robarme. No se trataba solo del dinero, aunque 390.000 euros era una suma que representaba mi seguridad futura, mi tranquilidad en la vejez. Se trataba de la confianza destrozada,
del amor convertido en cenizas. Eduardo Maldonado me había dejado copias de todos los documentos. Durante 3 días los estudié obsesivamente, buscando algún error en su investigación, alguna señal de que todo fuera un malentendido terrible. Pero las pruebas eran irrefutables. Extractos bancarios, correos electrónicos interceptados, grabaciones de conversaciones telefónicas que Eduardo había conseguido a través de sus contactos. En una de esas grabaciones, escuché la voz de Gabriel hablando con Teresa. «No te preocupes, tía. Mamá es ingenua. Si le presentamos el testamento como algo legítimo, lo aceptará sin cuestionar. Ella confía en nosotros». Cada palabra era un clavo en mi corazón. El lunes por la mañana, reuní fuerzas de donde no las tenía y llamé a un abogado diferente, alguien que no tuviera conexión alguna con la familia. Su nombre era Marta Jiménez, especialista en derecho sucesorio con una reputación impecable. Le mostré toda la documentación que Eduardo me había proporcionado. Marta estudió los documentos durante 2 horas completas. Su expresión era cada vez más seria. Finalmente, levantó la vista hacia mí. «Señora Contreras, esto es un caso claro de fraude testamentario y malversación de fondos. Tiene elementos suficientes para llevar esto no solo a juicio civil, sino también penal. Sus hermanas y el abogado Santana podrían enfrentar cargos criminales. En cuanto a su hijo, Gabriel», susurré. «Su nombre es Gabriel. Gabriel podría ser acusado de complicidad. Las penas pueden ser severas. Estamos hablando de varios años de prisión para todos los involucrados». La idea de ver a mi hijo en la cárcel me revolvió el estómago. A pesar de todo, a pesar de su traición imperdonable, seguía siendo mi niño. Pero otra parte de mí, una parte que estaba aprendiendo a ser más dura, más fuerte, sabía que las acciones tienen consecuencias. «Necesito pensarlo», le dije a Marta. «Tiene que actuar rápido. Según estos documentos, planean presentar el testamento falso ante el juzgado la próxima semana. Una vez que eso suceda, será más complicado revertir el proceso». Salí del despacho de Marta con un peso enorme sobre los hombros. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid, mi ciudad, que de repente me parecía extraña y hostil. Me encontré en el Retiro, sentada en un banco frente al estanque, viendo a las familias felices pasear en barcas. Familias que probablemente tenían sus propios secretos, sus propias traiciones, pero que al menos ese día fingían armonía. Mi teléfono sonó. Era Gabriel. «Mamá, ¿estás bien? He estado llamándote durante días». Su voz sonaba preocupada, genuinamente preocupada. ¿O era solo otro acto más en esta obra de teatro macabra? «Estoy bien, hijo», mentí. «Solo he estado un poco enferma, nada grave. Quiero pasar a verte. Valentina y yo queremos invitarte a cenar. Hay algo que queremos contarte». Casi me río ante la ironía. Ahora, después de excluirme de su boda, querían incluirme en su vida. ¿Para seguir manipulándome? ¿Para asegurarse de que no sospechaba nada? «Me encantaría», dije, sorprendida de lo convincente que sonaba mi mentira. «¿Cuándo? ¿Mañana?» «A las 8 en Casa Lucio». Casa Lucio, uno de los restaurantes más caros de Madrid. Una cena allí costaba fácilmente 150 euros por persona. ¿De dónde sacaba Gabriel ese dinero? Su salario como ingeniero de software era bueno, probablemente 55.000 euros al año. Pero con el nivel de gastos que parecía mantener con Valentina, no debería poder permitirse tales lujos, a menos que ya hubiera recibido parte del dinero de la herencia. Un adelanto de Teresa y Claudia. «Perfecto, nos vemos mañana», dije antes de colgar. Esa noche tomé una decisión. No sería la víctima callada y sumisa que todos esperaban. Si querían guerra, tendrían guerra. Pero sería una guerra que yo controlaría en mis términos. Llamé a Eduardo Maldonado. «Necesito tu ayuda para algo», le dije. «Algo que podría ser un poco irregular». «Escucho», respondió él. «Mañana voy a cenar con Gabriel y su esposa. Necesito grabar la conversación sin que ellos lo sepan. ¿Puedes conseguirme el equipo necesario?» Hubo una pausa. «Eso es técnicamente ilegal sin su consentimiento». «Lo sé. ¿Puedes hacerlo o no?» Otra pausa. «Puedo. Pero cualquier cosa que grabe no será admisible en un tribunal. No necesito que sea admisible en un tribunal. Necesito saber exactamente qué está pensando mi hijo. Necesito escuchar la verdad de su propia boca». Eduardo aceptó reunirse conmigo al día siguiente por la tarde para entregarme un dispositivo de grabación pequeño que podría llevar oculto. Colgué sintiéndome extrañamente empoderada.
Por primera vez en días, sentía que tenía algo de control sobre la situación. Llegué a casa Lucio exactamente a las 8. El pequeño dispositivo de grabación que Eduardo me había dado estaba oculto en mi bolso, activado y funcionando perfectamente. Me había enseñado a usarlo esa misma tarde, asegurándose de que capturara audio con claridad en entornos ruidosos. Mi corazón latía con fuerza, pero había ensayado mi actuación. Esta noche sería la madre ingenua y confiada que todos esperaban que fuera. Gabriel y Valentina ya estaban sentados en una mesa al fondo del restaurante. Cuando me vieron entrar, ambos se levantaron con sonrisas amplias. Valentina me abrazó como si fuéramos las mejores amigas del mundo, su perfume caro invadiendo mis sentidos. Olía a Chanel No. 5. El frasco de 100 ml costaba alrededor de 150 euros. Para una mujer que supuestamente vivía solo del salario de mi hijo, era un lujo considerable. «Adela, qué gusto verte», dijo con ese acento venezolano que antes me parecía encantador y ahora solo me irritaba. «Te ves radiante, mentirosa». Me veía cansada y vieja, y ella lo sabía. Nos sentamos y pedimos la cena. Gabriel eligió vino tinto, un Ribera del Duero de 2015 que costaba 85 euros la botella según el menú. No pude evitar hacer los cálculos mentalmente. La cena completa nos costaría al menos 400 euros. ¿Cuántas horas había trabajado yo en el hospital para ganar esa cantidad? ¿Cuántos turnos dobles? Y ahora mi hijo gastaba esa suma como si nada, probablemente con dinero que me habían robado. «Mamá, queríamos hablar contigo sobre algo importante», comenzó Gabriel después de que el mesero sirviera el vino. Su tono era serio, pero no preocupado. Practicado. «Te escucho, hijo». Gabriel miró a Valentina, quien asintió como dándole ánimo. «Como sabes, Valentina y yo nos casamos hace algunas semanas». Actué sorprendida. «¿Se casaron? Gabriel, ¿por qué no me dijiste? ¿Cuándo fue?» La incomodidad en su rostro fue deliciosa de observar. «Fue una ceremonia muy íntima, mamá. Solo algunos amigos cercanos. Tú sabes cómo son las bodas grandes. Mucho estrés, muchos gastos. Queríamos algo sencillo, pero tu familia debió estar presente», dije con voz herida. «Yo debí estar presente. Lo sé, y lo siento mucho. Fue todo muy rápido, muy espontáneo. Pero por eso queríamos invitarte hoy, para celebrar contigo ahora». Mentiras, todo mentiras, pero seguí el juego. «Entiendo. Bueno, felicidades a ambos. Son una pareja hermosa». Valentina sonrió, visiblemente relajándose. «Gracias, Adela. Eres tan comprensiva, por eso te queremos tanto. Pero hay otra razón por la que queríamos hablar contigo», continuó Gabriel. «Se trata del abuelo Miguel y su testamento». Ahí estaba, el verdadero propósito de la cena. «¿Qué pasa con el testamento de tu abuelo?», pregunté con inocencia estudiada. «Bueno, resulta que las tías Teresa y Claudia han estado revisando los papeles del abuelo y encontraron algo interesante. Parece que existe otro testamento, uno más reciente que el que todos conocíamos». «¿Otro testamento? ¿Cómo es posible?». Aparentemente el abuelo lo hizo solo unos meses antes de morir, pero nadie lo sabía. Estaba guardado en una caja de seguridad del banco que descubrieron hace poco. La mentira fluía de sus labios con naturalidad sorprendente. Me pregunté cuántas veces había ensayado este discurso. «¿Y qué dice ese testamento?». Gabriel tomó un sorbo largo de vino antes de continuar. «Bueno, es un poco diferente del anterior. El abuelo explicó en el documento que durante su vida te había dado ayuda económica adicional a ti, para mi educación y otras cosas. Por eso decidió que la herencia debía ajustarse para que fuera más equitativa entre las 3 hermanas». «No entiendo. ¿Qué quieres decir con ajustarse?». Valentina intervino, su voz dulce como miel envenenada. «Lo que Gabriel trata de decir es que tu parte de la herencia sería un poco menor que la de tus hermanas, para compensar todo lo que tu padre te dio en vida. Pero aún así es una cantidad muy generosa, Adela. Nadie está tratando de quitarte nada». «¿Cuánto menor?», pregunté, permitiendo que mi voz temblara ligeramente. Gabriel pareció incómodo. «Recibirías el 40% en lugar del 33% que te correspondería normalmente como una de 3 hermanas. Siguen siendo unos 260.000 euros aproximadamente. Es una fortuna, mamá». Era fascinante cómo habían girado los números para hacer parecer que estaban siendo generosos. La realidad era que me estaban robando 130.000 euros de lo que legítimamente me correspondía.
¿Y las tías están de acuerdo con esto? Sí, todas están de acuerdo. De hecho, ya hablaron con el abogado Santana y todo está listo para presentar el testamento ante el juzgado la próxima semana. Solo necesitamos tu firma en algunos documentos para que el proceso sea más rápido. Entiendo, dije lentamente. Es mucho que procesar. Gabriel extendió su mano sobre la mesa y cubrió la mía con ella. El gesto que durante años había sido consuelo, ahora era pura manipulación. Sé que es confuso, mamá, pero confía en mí, confía en la familia. El abuelo sabía lo que hacía. Y piénsalo, 260.000 euros es una cantidad enorme. Podrías mudarte a un apartamento mejor, viajar, disfrutar tu jubilación sin preocupaciones. Tu hijo tiene razón, añadió Valentina, su sonrisa perfecta y practicada. Además, Gabriel y yo hemos estado pensando, si aceptas esto sin complicaciones, sin abogados costosos, ni disputas legales que podrían consumir años y miles de euros en honorarios, nosotros querríamos ayudarte. Podríamos buscarte un bonito apartamento en un barrio seguro. Gabriel podría ayudarte con las finanzas, asegurarse de que inviertas ese dinero sabiamente. La oferta era simultáneamente generosa e insultante. Querían controlar incluso cómo gastaba el dinero que me estaban robando. Es muy amable de su parte, dije, manteniendo mi tono suave. Pero necesito tiempo para pensar. Es una decisión importante. La expresión de Gabriel cambió sutilmente. Un destello de impaciencia cruzó sus ojos. Mamá, no hay mucho tiempo para pensar. El proceso legal tiene que iniciarse la próxima semana. Si no firmas ahora, podría complicarse todo. Los abogados podrían involucrarse y ya sabes cómo son esas cosas. Largas, costosas, estresantes. ¿De verdad quieres pasar por eso a tu edad? Ahí estaba, la amenaza velada. O aceptaba tranquilamente el robo o enfrentaría años de batallas legales. Solo necesito unos días, insistí. Quiero leer el testamento completo, entender todos los detalles. No te preocupes, hijo. No voy a causar problemas. Solo quiero estar segura de que todo está en orden. Gabriel y Valentina intercambiaron miradas. Podía ver que no estaban satisfechos con mi respuesta, pero tampoco podían presionarme más sin levantar sospechas. Por supuesto, mamá. Tómate el tiempo que necesites, dijo Gabriel finalmente, aunque su tono traicionaba su frustración. Te enviaré una copia del testamento mañana por email. El resto de la cena transcurrió en conversación forzada y tensa. Hablamos de trivialidades, el clima, las noticias, los planes de Valentina para redecorar el apartamento que compartían. Cada palabra era hueca, cada sonrisa falsa. Cuando finalmente nos despedimos en la puerta del restaurante, Gabriel me besó la mejilla y me susurró: «Te amo, mamá. Solo queremos lo mejor para ti». Esas palabras, que antes me habrían conmovido hasta las lágrimas, ahora solo me llenaban de asco. Regresé a mi apartamento e inmediatamente transferí la grabación de la cena a mi computadora y le envié una copia a Eduardo. Él me llamó 20 minutos después. «Señora Contreras, esto es oro. Especialmente la parte donde Gabriel admite que el testamento fue encontrado recientemente, y las presiones para que firme sin leer el documento completo. Esto demuestra conocimiento de la conspiración. ¿Es suficiente para un caso legal? Como evidencia directa, no. Como dije, es una grabación ilegal, pero como herramienta para saber exactamente cuál es su plan y cómo proceder, es invaluable. Ahora sabemos que presentarán el testamento falso la próxima semana. Tenemos que actuar antes. ¿Qué sugiere? Mañana usted y yo iremos a la fiscalía con toda la documentación que tenemos. Presentaremos una denuncia formal por fraude testamentario, falsificación de documentos y malversación de fondos. Simultáneamente, su abogada Marta Jiménez presentará una medida cautelar para congelar todos los bienes de la herencia hasta que se resuelva la investigación. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasará con Gabriel? Eduardo hizo una pausa. Si los fiscales determinan que hay suficiente evidencia, emitirán órdenes de arresto para Teresa, Claudia, Ramón, el abogado Santana y sí, también para Gabriel. La realidad de lo que estaba a punto de hacer me golpeó como una ola. Iba a enviar a mi propio hijo a prisión. Pero, ¿qué alternativa tenía? ¿Permitir que me robaran? ¿Permitir que pensaran que era tan tonta y débil que podían manipularme impunemente? Hagámoslo, dije con voz firme. Mañana a primera hora. Esa noche prácticamente no dormí. Me levanté varias veces.
Caminé por mi pequeño apartamento, miré fotos viejas de Gabriel cuando era niño. Mi bebé sonriente, mi niño orgulloso en su graduación de la universidad, mi hijo abrazándome en mi cumpleaños número 50. ¿Cuándo había cambiado? ¿Cuándo había dejado de ser ese niño dulce para convertirse en alguien capaz de traicionar a su propia madre? O quizás siempre había sido así, y yo simplemente había estado ciega, viendo lo que quería ver en lugar de lo que realmente estaba ahí. A las 8 de la mañana, Eduardo pasó a recogerme. Fuimos primero a la oficina de Marta Jiménez, donde repasamos toda la documentación una última vez. Marta había preparado una carpeta impecable con todas las pruebas, los extractos bancarios que mostraban las malversaciones de Ramón, los correos electrónicos interceptados, las fotografías del sobre con testamento modificado, las transcripciones de las llamadas grabadas. «Esto es un caso sólido», dijo Marta. «Muy sólido. Los fiscales estarán encantados de tener algo tan bien documentado». A las 10 en punto, entramos a la fiscalía. El proceso fue sorprendentemente rápido. El fiscal asignado, un hombre joven llamado Alberto Ruiz, revisó la documentación con ojos cada vez más abiertos. Esto es fraude a gran escala», murmuró. «¿Y dice que su propio hijo está involucrado?» «Sí», respondí, mi voz apenas un susurro. «Señora Contreras, ¿está segura de que quiere proceder? Una vez que iniciemos esto, no hay vuelta atrás». Pensé en Gabriel, en sus mentiras, en su traición. Pensé en cómo había elegido el dinero sobre su madre. Estoy segura. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad legal. El fiscal Ruiz actuó con rapidez impresionante. En cuestión de 3 días, había conseguido órdenes judiciales para congelar todos los bienes de la herencia de mi padre y citaciones para que Teresa, Claudia, Ramón, el abogado Santana y Gabriel comparecieran ante el juzgado. La noticia explotó en la familia como una bomba nuclear. Teresa me llamó primero, su voz histérica y furiosa. «Adela, ¿qué has hecho? ¿Cómo te atreves a acusarnos de fraude? Somos tu familia». «Exactamente», respondí con calma helada. «Son mi familia, y aún así decidieron robarme». «No te estamos robando nada. Ese testamento es real. Papá lo hizo antes de morir». «Teresa, tengo pruebas de todo. Sé lo del dinero que Ramón malversó durante años. Sé del soborno a Santana. Sé de todo». El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Luego escuché sollozos. «Adela, por favor, esto va a destruir a la familia. Piensa en los niños, en los nietos. ¿De verdad quieres que esto se haga público? Debiste pensar en eso antes de traicionarme». Colgué. Mis manos temblaban, pero me sentía extrañamente fuerte. Claudia intentó un enfoque diferente. Vino a mi apartamento, se arrodilló frente a mí con lágrimas en los ojos. Me suplicó que reconsiderara. «Fue idea de Teresa», dijo entre sollozos. Yo no quería participar, pero me presionó. Me dijo que papá había querido que fuera así, que tú ya habías recibido más en vida. Yo solo quería mantener la paz en la familia. «Mantener la paz», repetí con amargura. «¿Y robarme 130.000 euros era la manera de mantener la paz? Lo devolveremos todo, cada euro. Solo retira la denuncia, por favor». «Es tarde para eso, Claudia. Esto ya está en manos de la justicia». Pero fue Gabriel quien más me destrozó. Apareció en mi puerta 2 días después de recibir su citación judicial, con ojos enrojecidos y rostro demacrado. «Mamá, por favor», suplicó. «No puedo ir a prisión. Mi carrera se arruinará. Valentina me dejará. Mi vida entera se destruirá». Lo miré a los ojos, buscando alguna señal de remordimiento genuino, alguna disculpa sincera, pero lo único que vi fue miedo. Miedo a las consecuencias, no arrepentimiento por sus acciones. Debiste pensar en eso antes, Gabriel. Fue Valentina. Ella me presionó. Me dijo que si realmente la amaba, encontraría una manera de darle la vida que merecía. Las tías me ofrecieron una salida fácil, y yo solo quería hacerla feliz. ¿Y yo qué? ¿Yo no merezco tu lealtad? ¿No merezco tu honestidad? Trabajé 2 turnos durante años para pagar tu educación. Sacrifiqué mi salud, mi vida social, todo por ti. ¿Y así me pagas? Gabriel cayó de rodillas, literalmente de rodillas, agarrándose a mis piernas. «Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Por favor, perdóname. Retira la denuncia. Te devolveré cada euro. Trabajaré el resto de mi vida para compensarte». Era la imagen más patética que había visto.
Mi hijo, reducido a esto. Una parte de mí quería consolarlo, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte que se había fortalecido durante estas semanas de traición y dolor, sabía que ceder ahora sería un error fatal. No puedo, Gabriel. No puedo retractarme ahora. Lo que hiciste estuvo mal. Lo que todos hicieron estuvo mal. Y tiene que haber consecuencias. Lo dejé ahí, sollozando en el pasillo de mi edificio. El juicio preliminar se llevó a cabo un mes después. La sala estaba llena. Además de los acusados y sus abogados, había periodistas. El caso había llamado la atención de los medios. Hijo y tías conspiran para estafar a mujer de 60 años en herencia multimillonaria. Los titulares eran escandalosos, pero precisos. Vi a Gabriel sentado junto a Valentina, quien lucía pálida y asustada. Teresa y Claudia estaban con sus respectivos esposos, todos con expresiones sombrías. El abogado Santana estaba solo, claramente abandonado por todos. El fiscal Ruiz presentó el caso con eficiencia devastadora. Los extractos bancarios, los correos electrónicos, las fotografías, todo se proyectó en pantallas grandes para que el juez y el público lo vieran. Cuando llegó el turno de Eduardo Maldonado de testificar, su testimonio fue claro y condenatorio. Don Miguel Contreras me comunicó sus sospechas sobre malversación apenas 3 meses antes de su muerte. Tenía planeado confrontar a su familia. Nunca tuvo la oportunidad. El abogado de Teresa intentó argumentar que no había pruebas directas de que el testamento fuera falso, que era simplemente un documento que había aparecido después. Pero cuando Marta Jiménez presentó el análisis forense del papel y la tinta, que mostraban que el documento había sido creado apenas meses atrás, no con años de antigüedad como se afirmaba, su defensa se derrumbó. El abogado Santana, viendo que su situación era insostenible, decidió negociar. Confesó todo a cambio de una sentencia reducida. Describió cómo Teresa y Ramón lo habían contactado, cómo le habían ofrecido dinero que desesperadamente necesitaba para pagar sus deudas de juego. Explicó cómo habían fabricado el testamento falso usando papel viejo y técnicas para hacer que pareciera auténtico. Su testimonio selló el destino de todos. El juez, una mujer mayor de expresión severa llamada Magistrada Dolores Vega, escuchó todo con atención meticulosa. Cuando finalmente habló, su voz resonó en la sala. Este es uno de los casos más viles que he visto en mis 30 años en el banco. Una conspiración familiar para defraudar a uno de los suyos, alguien que debería haber estado protegida y amada por su familia. El elemento más perturbador es la participación del hijo de la víctima. Miró directamente a Gabriel. Señor Contreras, su madre sacrificó todo por usted, y usted la traicionó por dinero. Las semanas que siguieron al juicio preliminar fueron de espera tensa. Los acusados habían sido liberados bajo fianza mientras se preparaba el juicio completo, pero las restricciones eran severas. No podían salir del país. Debían presentarse semanalmente ante un oficial de libertad condicional, y lo más importante para mí, tenían prohibido contactarme. Sin embargo, las maneras de comunicarse son muchas cuando la desesperación es grande. Valentina fue la primera en intentarlo. Me encontró casualmente en el supermercado cerca de mi casa. Se acercó con su rostro perfectamente maquillado, pero ojos evidentemente cansados. Adela, por favor, solo escúchame un minuto, dijo rápidamente antes de que pudiera alejarme. No deberías estar hablándome. Viola la orden judicial. Lo sé, pero necesitas entender. Gabriel está destrozado. Ha perdido 20 kilos. No duerme. Está tomando antidepresivos. Va a perder su trabajo si esto continúa. La empresa no puede tener empleados con causas penales pendientes en posiciones de confianza. ¿Y crees que eso me importa? Las palabras salieron más frías de lo que pretendía. Él tomó sus decisiones. Fue mi culpa, dijo Valentina de repente, lágrimas rodando por sus mejillas. Yo lo presioné. Yo le dije que necesitábamos más dinero, que mi familia en Venezuela esperaba que nos fuera bien, que yo estaba acostumbrada a cierto nivel de vida. Él solo quería hacerme feliz. Ama lo suficiente como para perdonarlo. La miré fijamente. Si realmente lo amas, ayúdalo a ser mejor persona aceptando las consecuencias de sus acciones. El perdón sin responsabilidad no es amor, es complicidad. Me alejé, dejándola llorando junto a los tomates. Ramón, el esposo de Teresa, intentó un enfoque diferente. Me envió cartas detalladas explicando cómo había comenzado todo,
Cómo años atrás había tenido un revés financiero en su negocio de construcción. Cómo había pedido prestado dinero de las cuentas de mi padre con intención de devolverlo. Cómo una cosa llevó a la otra hasta que se convirtió en un patrón de robo sistemático. Nunca pretendí hacerte daño, escribió. Teresa no sabía nada al principio. Cuando finalmente se lo confesé, ella quiso arreglarlo, pero para entonces las deudas eran demasiado grandes. El plan del testamento falso era nuestra última oportunidad de salir del agujero sin que todo se derrumbara. Por favor, perdónanos. Devolveremos hasta el último euro. Rompí las cartas sin terminar de leerlas. Teresa y Claudia escribieron juntas una carta que llegó certificada. Era larga, llena de recuerdos de infancia, de momentos felices compartidos con nuestro padre, de promesas de cambiar y ser mejores. Al final incluían una oferta. Si retiraba los cargos, ellas renunciarían completamente a cualquier parte de la herencia. Los 650.000 euros de la casa, los 2 apartamentos valorados en 180.000 euros cada uno, los ahorros de 180.000 euros, todo sería mío. El patrimonio completo de 1.190.000 euros era tentador, no por el dinero en sí, aunque esa cantidad aseguraría una vejez sin preocupaciones económicas, sino porque significaría que la familia podría sanar, o al menos fingir sanar. Llevé la carta al despacho de Marta Jiménez. Ella la leyó con expresión escéptica. «Es una trampa», dijo sin rodeos. «El fiscal ya tiene el caso. Usted no puede retirar cargos en un caso penal como este. Lo que ellas esperan es que testifique a su favor, que diga que fue todo un malentendido. Eso podría debilitar significativamente el caso de la fiscalía. ¿Y si realmente devuelven todo? ¿No cuenta eso? Señora Contreras, esto no es solo sobre el dinero. Es sobre fraude, falsificación de documentos, conspiración. Son crímenes contra el sistema legal, no solo contra usted. Incluso si usted los perdonara, el Estado tiene interés en procesar estos crímenes». Tenía razón, por supuesto, pero la carta me persiguió durante días. Me encontré releyéndola por las noches, recordando momentos de nuestra infancia. Teresa enseñándome a andar en bicicleta. Claudia cuidándome cuando tuve varicela a los 8 años. Nuestro padre llevándonos a las 3 al retiro los domingos para dar de comer a los patos. ¿Cómo habíamos llegado a esto? El juicio completo comenzó 3 meses después. Para entonces, los medios de comunicación habían construido una narrativa completa. Yo era la madre traicionada. Gabriel era el hijo codicioso. Mis hermanas eran las conspiradoras familiares. El caso había captado la atención pública porque tocaba miedos universales, la traición de la familia, la vulnerabilidad de los ancianos, la codicia que corrompe los lazos de sangre. El juicio duró 2 semanas. Cada día era agotador. Tuve que testificar, revivir cada momento de dolor, cada descubrimiento de traición. Los abogados defensores intentaron pintarme como vengativa, como alguien que exageraba un malentendido familiar. Intentaron sugerir que quizás mi padre sí había querido cambiar su testamento, que yo simplemente no podía aceptarlo. Pero las pruebas eran abrumadoras. El análisis forense del testamento falso, los registros bancarios de los sobornos, los correos electrónicos, el testimonio de Eduardo Maldonado. Todo se acumulaba en una montaña insuperable de evidencia. El momento más difícil fue cuando Gabriel testificó. Lo obligaron a subir al estrado y bajo interrogatorio del fiscal tuvo que admitir su participación. ¿Sabía usted que el testamento era falso?, preguntó el fiscal Ruiz. Sí, susurró Gabriel. ¿Y aún así participó en el plan para que su madre lo firmara sin cuestionarlo? Sí. ¿Por qué? Gabriel levantó la vista hacia mí por primera vez en días. Porque necesitaba el dinero, porque mi esposa esperaba cierto estilo de vida, porque fui débil y egoísta. En ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era ira, era tristeza profunda. Tristeza por el hijo que había perdido, no a causa del juicio, sino mucho antes, cuando tomó la decisión de traicionarme. El veredicto llegó un viernes lluvioso de marzo. La sala del tribunal estaba abarrotada, con gente de pie en el fondo. La magistrada Vega ingresó con su característica expresión seria y comenzó a leer. En el caso del Estado contra Teresa Márquez Contreras, Claudia Soto Contreras, Ramón Márquez, Gabriel Contreras y Rodrigo Santana,
Este tribunal encuentra a todos los acusados culpables de fraude testamentario, conspiración para cometer fraude y, en el caso del señor Márquez, malversación de fondos adicionales. Un murmullo recorrió la sala. Miré a mi familia. Teresa lloraba silenciosamente en los brazos de su esposo. Claudia tenía la cabeza entre las manos. Gabriel estaba pálido como un fantasma, con Valentina agarrando su mano con fuerza. La magistrada continuó. Las sentencias serán las siguientes. El señor Rodrigo Santana, quien ya confesó su participación a cambio de cooperar con la Fiscalía, recibirá una sentencia de 2 años de prisión suspendida y 5 años de libertad condicional, además de la revocación permanente de su licencia para ejercer el derecho. Santana cerró los ojos con alivio. Al menos evitaría la cárcel. El señor Ramón Márquez, autor principal de la malversación inicial que desencadenó esta serie de eventos, recibirá una sentencia de 4 años de prisión efectiva. Ramón se desplomó. Teresa gritó. Las señoras Teresa Márquez y Claudia Soto, por su participación activa en la conspiración de fraude testamentario, recibirán sentencias de 3 años de prisión, suspendidas por 2 años de libertad condicional, con servicios comunitarios obligatorios. Mis hermanas llorarían, pero al menos no irían a prisión. Era más de lo que merecían, pensé. Y finalmente, el señor Gabriel Contreras. Mi corazón se detuvo. Su caso es particularmente perturbador, señor Contreras. Traicionar a la persona que le dio vida, que sacrificó todo por su bienestar, por simple codicia y debilidad moral. Este tribunal considera que merece una sentencia ejemplar. Sin embargo, tomando en cuenta que fue influenciado por otros miembros mayores de la familia y que ha expresado remordimiento, aunque tardío, este tribunal le sentencia a 2 años de prisión suspendida, 5 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Gabriel se desmoronó, llorando. Valentina lo sostuvo, pero incluso desde la distancia pude ver que algo había cambiado entre ellos. El castillo de cristal de su matrimonio se había hecho añicos. Además, continuó la magistrada, este tribunal ordena la restitución completa de todos los fondos malversados, más intereses y daños punitivos, a la señora Adela Contreras. El patrimonio de don Miguel Contreras será distribuido según su testamento original. 1/3 para cada una de sus 3 hijas. Era justicia, no venganza, no victoria, simplemente justicia. Después del veredicto, salí del tribunal rodeada de reporteros. Marta Jiménez los mantuvo a raya mientras me escoltaba a un coche esperando. Pero antes de subir, me giré y di una breve declaración. No hice esto por venganza. Lo hice porque las acciones tienen consecuencias, porque el amor familiar no puede existir sin honestidad y respeto. Espero que mi familia aprenda de esto y encuentre el camino de regreso a la integridad. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. La herencia de mi padre fue finalmente distribuida correctamente. Recibí mi tercio, aproximadamente 396.000 euros después de todos los gastos legales y reparaciones. Era menos de lo que habría sido originalmente. Los procesos legales son costosos, pero era mío legítimamente. Con ese dinero hice cosas que había soñado durante años, pero nunca me permití. Compré un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, con un balcón donde pude cultivar plantas. Hice ese viaje a Italia que siempre quise. Doné 50.000 euros a la unidad de enfermería del Hospital La Paz, donde trabajé tantos años, en memoria de mi padre. Gabriel cumplió su sentencia de servicio comunitario trabajando en un refugio para personas sin hogar. Según supe por conocidos mutuos, Valentina lo dejó 3 meses después del veredicto, regresando a Venezuela. No me sorprendió. Su amor había estado basado en expectativas económicas, no en compromiso real. 6 meses después del juicio, recibí una carta de Gabriel. No la abrí durante días. Cuando finalmente lo hice, encontré algo diferente a sus súplicas anteriores. Era una disculpa real, sin excusas, sin intentos de justificación. Reconocía plenamente lo que había hecho y el daño que causó. Terminaba diciendo, no espero tu perdón, no lo merezco, pero quiero que sepas que el dolor que te causé me acompañará cada día del resto de mi vida. Trabajaré en ser un hombre mejor, el hombre que debí ser siempre, el hijo que merecías. Te amo, mamá. Siempre te amaré. Lloré al leer esas palabras. No eran lágrimas de alegría, sino de un duelo profundo por la relación que habíamos perdido.
Quizás algún día podríamos reconstruir algo, pero nunca sería lo mismo. La confianza, una vez destrozada tan completamente, es casi imposible de restaurar. Teresa y Claudia también intentaron acercarse con el tiempo. Teresa especialmente, cuyo esposo Ramón seguía en prisión. Me buscó en el mercado un día, más vieja, más pequeña de lo que recordaba. No espero perdón, dijo simplemente. Solo quería que supieras que cada noche pienso en papá, en cómo se sentiría si supiera lo que hicimos. La vergüenza es insoportable. Le di la respuesta más honesta que pude. Espero que encuentres paz. No por mí, sino por ti. Ahora, un año después de todo, me encuentro en un lugar extraño. Estoy sola en muchos sentidos. La familia que conocí se ha fragmentado irreparablemente, pero también estoy completa de maneras que nunca imaginé. He descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. He aprendido que el amor propio no es egoísmo, es necesidad. A veces por las tardes me siento en mi balcón con una taza de té y miro el atardecer sobre Madrid. Pienso en mi padre, en cómo su muerte desencadenó esta cascada de traición y dolor, pero también desencadenó mi despertar. Me obligó a enfrentar verdades incómodas, a defender mi dignidad cuando habría sido más fácil ceder. No sé si alguna vez volveré a tener una relación cercana con Gabriel o mis hermanas. Tal vez el tiempo cure algunas heridas, o tal vez no. Y he aprendido que está bien si no lo hace. Esta historia que he compartido contigo no tiene un final completamente feliz. La vida real raramente lo tiene. Pero tiene algo quizás más valioso. Tiene verdad, tiene justicia y tiene la lección de que nunca es demasiado tarde para defenderse, incluso contra aquellos que amas. Si mi historia te ha conmovido o enseñado algo, te pido que le des like a este video y te suscribas al canal. Me encantaría leer tus comentarios contándome desde dónde estás viendo esto y qué hora es allí en tu parte del mundo. Tus palabras significan más para mí de lo que imaginas. Y si estás pasando por una traición similar, recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Mereces respeto. Mereces verdad. Y nunca, nunca es demasiado tarde para exigir justicia. Gracias por acompañarme en este viaje doloroso pero necesario. Hasta la próxima historia.